en nuestro programa, aquí con Olga y Nacho, en Metrópolis Querétaro. Agradecido de estar aquí en Metrópolis Querétaro. Gracias, Mario Antonio, por tu apoyo técnico. Y comenzamos el día de hoy el programa. Su servidor, Ignacio Guízar Marín. Pues vamos a comenzar. Está el día de hoy pues toda la polémica con respecto a la protesta feminista de este viernes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay con toda esa cuestión de la protesta femenina? ¿Qué podemos discernir desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista histórico? ¿Qué está pasando y qué tenemos nosotros que plantear al respecto? Bueno, en principio, esta cuestión importante en el sentido de que tenemos una gran polémica que se suscita por la violencia ejercida por las chicas que protestaban, sobre todo por un grupo de mujeres más jóvenes, ¿no? Las más indignadas, quizás las más vulnerables a la violencia y la agresión. Entonces, las opiniones muy divididas de quienes, incluso periodistas, que hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República piden prácticamente ante el jurado de Roma, crucifícales, ¿no? Una cuestión bastante interesante, muy digna de ser analizada, ese crucifícalo, que no va a haber una acción severa del Estado para poner en orden porque han pintarrajeado los monumentos nacionales, como es el caso de el monumento de la Independencia, el Ángel de la Independencia. Bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué está pasando no el viernes? ¿Qué está pasando de muchos años para acá? Quizás tendríamos que pensar desde que nos empezamos a dar cuenta de la gran violencia contra las mujeres, en el sentido de que habíamos visto las muertas de Juárez. Cuando empieza el asunto de las muertas de Juárez, empezamos a tener conciencia de que algo está pasando. Y ha habido un conjunto de interpretaciones. La primera interpretación que se hizo fue: lo que sucede es que el crimen organizado desea someter a estas chicas a reclutamiento para ser explotadas dentro del crimen organizado y ser de alguna manera partícipes de sus fechorías. Y entonces cuando se niegan, entonces son violadas y asesinadas. Era una explicación de repente bastante creíble en el sentido de que era un asunto de un grupo criminal el que venía generando eso. Pero ahora vemos que un porcentaje muy alto de los feminicidios pueden comprobarse de que se trata incluso de la pareja o expareja o de un pretendiente que fue rechazado por la chica y entonces se vio violentada en la exigencia de que tenía que amarle o tener sexo con él. Entonces, en ese sentido, si ella se negaba, entonces se hace merecedora de la violencia, incluso hasta la posibilidad de la muerte. Entonces, ya tenemos otro tipo de interpretación al paso de los años. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué sucede en el fondo? Y en esto tengo que plantear algunos puntos que han derivado del asunto del psicoanálisis. Se ha protestado bastante con respecto a la cuestión de que Freud era un machista en función de que habló de la envidia del pene. Esa envidia del pene que tenían las mujeres con respecto a tener o no tener una tripa por delante. Creo que quienes lo leen de esa manera
aún pensando que Freud estaba transitando en el momento en que venía cambiándose el poder de las monarquías hacia el poder de un Estado, y eso de alguna manera llevaba siglos de imposición y demás con respecto a una monarquía fundamentalmente ejercida por los varones, por los reyes de Europa. Entonces Freud podría tener un pensamiento monárquico, un pensamiento autoritario por parte de los hombres, pero aún aceptando, sin conceder, que así fuera. Freud no solamente al plantear esto está planteando un así debe ser, jamás lo dice de esa manera en su escritura, de ninguna manera piensa que es el planteamiento. Es decir, era lo que pasaba en su tiempo y debo decirlo, y es lo que ahora se está cuestionando y ha pasado en nuestro tiempo, el hecho de que no es solamente el asunto del pene, sino el pene como falo, como símbolo de poder en el que representa el poder patriarcal. Entonces, aquí, e incluso vamos a decirlo de esta manera, inconscientemente y sin su propia voluntad, Freud ejerce aquí una denuncia. Sucede que el poder patriarcal genera una inconformidad en las mujeres. Y esa inconformidad, curiosamente, ahora podemos verlo con los famosos discursos puestos en fórmulas de Lacan, en la que nos habla Lacan del discurso del amo, del discurso de la universidad o del profesor, del discurso de la histérica, para hablar también del discurso del analista y del discurso del capitalismo. Bueno, entonces se distingue curiosamente el discurso de la histérica como un discurso fundamental de la historia, que empieza a manifestarse donde yo puedo calcular en el siglo más o menos XVII con los gérmenes y el nacimiento de la revolución industrial, y en el que entonces empiezan a hacer contrataciones masivas de obreros, y de los cuales pues las mujeres empiezan a ver a sus hombres alienados en la fábrica con horarios inhumanos, donde no podían estar en casa, y para poder llevar el sustento, llevar el dinero que podían llevar, eso sin contar el asunto de las haciendas, que podemos todavía recordarlo en nuestro México, de cómo eran esclavizados y explotados en las haciendas, los peones y campesinos mexicanos, y por supuesto la voz de inconformidad de las mujeres. Voz de inconformidad que son las que empiezan a proponer las posibilidades de las fraternidades, de la alianza entre los obreros, porque el patrón no era capaz incluso de apoyar a los obreros que morían en la faena, en el trabajo, ni siquiera para darles una buena sepultura. Y las familias de los obreros tenían que enterrarlos, y para poder enterrarlos y para poder contar con una caja con que enterrarlos, tenían que contar con la cooperación de los demás. De esa manera fueron poco a poco creciendo y organizándose los obreros, que fue luego a dar a lo que conocemos como organizaciones sindicales, organizaciones que tienen que ver con la unión y fuerza de los obreros, de los desvalidos, de la gente que cuenta con poco dinero, pocos recursos, entonces tienen que organizarse para dar de alguna manera solución a sus necesidades económicas, en las enfermedades y por supuesto en la cuestión de la hora de la muerte. Esto nace de alguna manera por la inconformidad del discurso de las mujeres. Y no tengo ninguna duda de que esto, por supuesto, y estas
revelaciones de las mujeres con su discurso histérico que puede sonar de repente descalificador hablarlo así, pero se refiere al discurso de las mujeres fundamentalmente, fuera a dar toda esa inconformidad a oídos y por supuesto la necesidad de estudio de lo que sucedía con esa cuestión, como para que Marx y Engels pudieran redactar el manifiesto comunista, que implicaba la explicación, por un lado, de la explotación del hombre por el hombre y la posibilidad de organizar un poder obrero. Entonces, la voz de las mujeres han sido siempre, de alguna manera, transformadoras de la historia. ¿Mm? Y no digamos a finales del siglo XIX, con toda esta manifestación y búsqueda y rebeldía, cuando no se admitía en Europa todavía que las mujeres hicieran teatro y que una personalidad y un pensamiento como la de George Sand, que tuvo que cambiar su nombre como si fuera hombre para poder estar en la escena teatral, todas esas tuvieran una influencia en en la escena del mundo y, por supuesto, las voces de Simone de Beauvoir. Pensamos también en Lu Andreas Salomé y tantas mujeres que elevaron su voz precisamente y fueron cambiando y además, curiosamente, han influido en el desarrollo de la filosofía. Lo que importó para Nietzsche, la influencia de Lu Andreas Salomé y lo que tuvo que influir también en Freud con respecto a la psicología infantil, a lo que pasaba con el desarrollo infantil, tiene una importancia fundamental. Entonces, no es solamente Freud el que piensa de esa manera o tiene que hacer esa denuncia con respecto al poder fálico, sino las mujeres que alrededor suyo estaban aportando a la teoría psicoanalítica. Entonces, lo que escuchamos este viernes, me parece, es el grito de hartazgo, de desesperación, el grito de indignación de las mujeres. Y lo digo habiéndolo escuchado hace un momento de Lorenzo Meyer, del doctor Lorenzo Meyer, no es algo que estemos defendiendo como tal, ni que queramos justificar. Lo que sí tenemos que decir con el doctor Meyer es que esto es explicable, que eso tiene historia, que eso no nace ahora, que no es un asunto que suceda de la nada. Y evidentemente es el grito de desesperación de las mujeres que están muriendo, de las mujeres que están siendo agredidas, de las mujeres que han perdido a sus seres queridos, a sus amigas, a sus hermanas, etcétera, por la violencia masculina, por la violencia que tiene que ver no solamente con el crimen organizado, no solamente, como se ha visto también, por los daños colaterales del ejercicio de la milicia en estos años de guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón y continuada y recrudecida por Peña Nieto. En ese sentido, las agresiones contra las mujeres han tenido, digamos, un recrudecimiento, una violencia exacerbada. Entonces, evidentemente, que es un llamado a la conciencia del pueblo a partir de este discurso de la histeria que vuelve a manifestarse no solamente para México, sino para el mundo, porque de esas cuestiones no solamente están pasando en México, están pasando en Europa, están pasando en toda América, están pasando en la propia Unión Americana, y entonces estamos de algún modo ante la necesidad de escuchar. Digo esto también porque está unido a la denuncia de no solamente de los asesinatos y violencia física, sino del abuso sexual, del abuso ejercido por la industria en el momento de contratar a una mujer, es decir, esa denuncia que están haciendo muchas actrices porque fueron violentadas para poder conseguir un papel en una telenovela o en una película o en una obra de teatro que se cobró de algún modo el director
pues sí, dicho de esta manera en forma vulgar, si pasas por las armas, consigues el papel, ¿no? Entonces, ejercer una violencia, y cuando una mujer necesita llevar comida para sus hijos, es probable que pueda quebrantar sus preceptos morales y aceptar, pero eso no justifica que no hubiera habido ahí un abuso de poder en esa decisión, en ese juego, por supuesto, un terrorífico y, e importante abuso de poder. Entonces, estamos en tiempos en que se está elevando la voz, pero también porque se ha recrudecido la violencia contra las mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo quiero encontrar, aceptando que puede haber múltiples factores para que se dé todo este recrudecimiento de violencia contra las mujeres, tengo que pensar en dos cosas que pudieran ser importantes y las propongo para una interpretación psicoanalítica y social. En principio, voy a poner como fecha límite, como fecha interesante que marca un antes y un después, el año 2000, el principio del siglo XXI. En el año 2000 vivimos, según Robert Dufour, comienza la caída del patriarcado. ¿Mm? Esa caída del patriarcado que de alguna manera desconoce y empieza a desconocer el poder de los patriarcas y de los hombres sobre las mujeres y los niños. Ha habido un proceso, explica Dufour, en el que de alguna manera eso se da porque se ha desplazado el poder al modo de endiosar el dinero. El dinero se convierte en un dios y al convertirse en un dios desplaza a los personajes humanos, desplaza a los hombres de ese poder. Ese es un dato importante. Dentro de un momento daré otro dato importante. Vamos a hacer un pequeño corte. Regreso en un momento con ustedes. Toca. No, me toca a mí. Que no, me toca a mí. No, ya los dos. Los invitamos este 9 de agosto. Al estreno de la obra Escuela de las Mujeres de Molière. Estaremos en el Auditorio Esperanza Cabrera. A las 8:30 p.m. La temporada será viernes y sábados de agosto y septiembre. Vengan a verla porque está bien chula. Hermosísima. Maravillosa. Divertida. Bien preciosa. Ay, gracias, Alano. Ay, no decía de ti, decía de la obra. Ay, tonto. Tonta tú. Menso. Mensa. Shh. Síganos en Facebook como Varón Negro. Hola amigos de Circo, Maroma y Teatro, nosotros somos el colectivo escénico Maíz Memoria y los queremos invitar este domingo y el que sigue de agosto a nuestra puesta en escena RAM 0NA y el Departamento de Censura Mental, una obra para niños, para toda la familia, en el Museo Regional a las 12 del día. Les dejamos 5 cortesías, pueden llamar a los teléfonos o ponerse en contacto y bueno, los estaremos esperando. Hola, soy Priscila Maislin y te invito todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde a mi programa de Cuerpos y de Almas, donde abordaremos temáticas médicas de tu interés. Te esperamos aquí, en Metrópolis Querétaro. Regresamos por acá y nos habíamos quedado con respecto a que Dufour, este filósofo francés, nos plantea que precisamente para el año 2000 viene la caída del patriarcado porque se ha desplazado hacia el dinero, digamos, un ideal del yo, un ideal fundamental en que se considera al dinero como un dios. Entonces, el poder del patriarcado pues ya queda prácticamente disminuido porque la humanidad ha encontrado otro dios en el dinero. Entonces, es clarísimo
Es bello cómo están tratando esto en la serie de La Casa de Papel. Es interesante, que bien fundada, con planteos teóricos, filosóficos, etcétera, como están planteando toda esa cuestión del amor por el dinero y por el oro, y lo que implica desde el punto de vista social, un buen planteamiento que vale la pena ver si pueden hacerlo, esta serie de la Casa de Papel, además de que es una superproducción maravillosa con muy buenos actores y con un dinamismo de dirección y una producción extraordinarias. Realmente es un trabajo muy digno de ser visto. Pero volvemos en cuanto a esto, en el sentido de que el dinero ha ocupado el lugar incluso del poder patriarcal. Entonces esto nos lleva de alguna manera del capitalismo salvaje que se le dio por llamar en los años 70 y 80, creo que al capitalismo barbárico, a un capitalismo que nos complica mucho más las cosas. Y entonces acá el dinero tiene mucho más poder, si siempre lo fue, en todos los tiempos desde que apareció el dinero, tanto que llegaron a decir algunos literatos, poderoso caballero es don dinero, pero todavía lo ponían en el lugar del caballero, todavía en el lugar de la persona. Pero ahora no, ahora el caballero quedó desplazado. Eso me parece que ha generado una gran herida narcisística en los hombres. Porque todo aquel que aspiraba a ser el caballero, el macho alfa dominante, que puede tener a todas las mujeres como líder, más o menos poniéndose como que en el lugar del padre primordial y decir, yo tengo el dinero, tengo el poder y el amor de las mujeres, ¿no? Cosa que también denuncia Freud, yo digo que denuncia, cuando dice que quieren los hombres, quieren poder, dinero y el amor de las mujeres. Es un signo del patriarcado que alcanza a absorber Freud en la entrevista y en el tratamiento de los hombres que alcanza a escuchar durante su tratamiento psicoanalítico. Entonces, si la figura del caballero ha caído, entonces se ha debilitado y ha crecido de algún modo en el proceso en estos 19 años que estamos viviendo del nuevo siglo, pues el poder de las mujeres. Y parece que eso hiere muchísimo a muchos hombres a quienes deseaban coronar como macho alfa. Estoy haciendo una interpretación psicoanalítica severa y seguramente irónica de mi parte, en el sentido que entonces no puede soportar ese macho en ciernes, ese macho que quería y soñaba con esa posibilidad. Ahora ve que las mujeres se rebelan, que le pueden decir no a una petición de acostarse con ellas, que pueden ahora decidir a quién elegir para tener sexo, a quién o a quiénes, si es que así deciden tener sexo con varias personas, entonces pueden decidirlo y eso ofende el poder de los machos en ciernes. Esto lo voy a anudar a otro proceso que vivimos en México. Cuando se incorpora a la presidencia este señor de las botas, don Vicente Fox, resulta que cuando viene el Zapatur y deciden hacer un diálogo, este señor pide recibir a los zapatistas para dialogar. Lo mandan por un cuerno y deciden dialogar con el Congreso de la Unión, lo cual es un símbolo de que el poder del pueblo debe estar en el Congreso de la Unión y es con quienes deben dialogar. Y para acabarla de amolar, no es el comandante Marcos el que lleva el discurso y el diálogo en el Congreso de la Unión, sino la comandanta Ramona. Una mujer indígena se pone en el lugar de poder femenino, de discurso femenino, para poder hacer la denuncia de toda la marginación indígena, de las mujeres, de la pobreza del país.
ante el Congreso de la Unión, a quien le concedió autoridad a pesar de toda la corrupción que ha existido en el Congreso de la Unión. Entonces, esto marca un hito en el momento histórico nuestro. Dicen algunos analistas, cae el presidencialismo en México. Se derrumba la figura de ese presidencialismo puesto en el caballero, en el hombre poderoso, en el hombre de dinero. Entonces ya no se respeta a partir de ahí a los presidentes en el sentido de verlos como en el lugar de un honor, en el honor de ser presidentes. Se les ve de alguna manera con todas las cuestiones y defectos que pueden en un momento dado existir. Y entonces, curiosamente, aquí también la imagen y el poder del hombre disminuye en nuestro México, aunado a la caída del patriarcado en el mundo, en la historia del mundo. Y entonces estamos viviendo la crisis de la caída del patriarcado y el enojo de los machos en ciernes, de los machos alfa en ciernes, que no pudieron coronar para mandar y tener todo el poder para tener a las mujeres el poder y el dinero. Entonces ahora las mujeres compiten por el dinero, compiten por el poder y entonces evidentemente tienen derecho a manifestarse, pero a cambio han recibido violencia, muerte. La violencia y el enojo exacerbado de esos frustrados machos en ciernes. Entonces no es solamente cuestión de crimen organizado, hay algo más que está pasando en esta sociedad, algo más fuerte que está pasando en el mundo con respecto a esta lucha entre sexos, esta lucha de los sexos en los que las mujeres están llevando a la de perder. Entonces, ante eso, por supuesto, que como dice el doctor Meyer, es explicable lo que pasó el viernes. Este enojo guardado de siglos, de décadas, de años, y esos últimos años terroríficos de violencia contra ellas, ese no poder estar seguras en ningún lado, que dice el doctor Meyer, ninguno estamos seguros en nuestra sociedad. La violencia se ha desatado por todos lados, pero el punto sensible han sido las mujeres y los niños. Y los jóvenes entre 13 y 28 años han sido los grandes asesinados por esa famosa guerra contra el narco, que han mentido el número, que ahora se sabe que se trata de millones y no de 260,000 víctimas de la guerra. Se trata de muchos más, que parece entonces un asesinato premeditado contra los jóvenes. Un nuevo Nerón que decidió que los jóvenes tenían, y sobre todo las mujeres protestosas y las mujeres inconformes tendrían que morir. Entonces hay un designio por ahí, hay algo en el discurso oculto del amo, en que ahora ese discurso del amo como discurso capitalista pasa, vamos a decirlo así, en la esquizofrenia de una sociedad anónima, ¿no? Una sociedad anónima que ha decidido nuestro destino, el destino de las mujeres, el destino de los jóvenes, y que está teniendo sus consecuencias en ese gran racismo desatado en los últimos años en Estados Unidos en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, dicen, generalizando a toda Latinoamérica como mexicanos. Es decir, todo eso que se ha desatado en el sentido de que habría que deshacerse de los imprescindibles, de los que no consumen, de los que no se someten al poder del capital, ¿no? De ese capital exacerbado, llevado ya a niveles más allá de lo salvaje, a lo barbárico, a una barbarie mundial que no habíamos vivido, una crudeza, una crueldad bastante pronunciada por parte de la gente poderosa, ¿no? Realmente ha sido muy fuerte y esto evidentemente ha generado en la psicología del mundo, en la psicología femenina, una gran indignación. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a las personas que están
siguiendo este programa en vivo. Muchas gracias por conectarse. Quiero saludar a Titi Isa. Muchas gracias por estar. Brisedi, muchas gracias por estar escuchando y viendo este programa. Y ojalá que pudiéramos tener alguna opinión femenina con respecto a lo que estamos tratando. Me encantaría poder leer sus comentarios en el tiempo que nos resta de programa. Sería, yo creo que fundamental que podamos leer el discurso femenino. Entonces, hago este planteamiento. La violencia se ha desatado porque alguien ha perdido poder. Ha perdido poder, así, a fin de cuentas, todo ser humano, porque el poder se ha puesto total y absolutamente en el dinero por una deificación. Se le ha convertido en Dios, se le ha convertido en el ideal más grande. Ya cualquier valor que podamos pensar en la familia, los valores con respecto a la honestidad, se han acabado. Ahora se intenta rescatarlos, ¿no? Se intenta rescatarlos y no sabemos si eso será posible. Y tiene razón el doctor Meyer, no se trata simple y sencillamente de que un gobierno pueda solucionarlo, se trata de un conjunto de la sociedad. Gracias por sintonizarnos, Mariela, una psicoanalista argentina radicada acá en nuestro México, en Querétaro, muy inteligente, bastante bien formada, con mucha información. Mariela, ojalá pudiéramos recibir un comentario con tu saber, con tu posición femenina también. Te lo agradeceré muchísimo para poderlo compartir al público. Entonces, ante esto, donde se ha perdido el poder patriarcal, donde está en deterioro todo ese poder patriarcal, pero también el valor del ser humano en esta preponderancia de la cuestión económica, de haber puesto al dinero como un dios. Entonces, la guerra entre los sexos, me parece, se ha recrudecido. Entonces ya no pueden los gobernantes querer confinar. Es que el problema es de los narcos. Sí, chucha. ¿Y qué pasa con la cuestión que se denunció, que denuncia Lidia Cacho con respecto a la pedofilia de los gobiernos que fueron capaces de contratar pues a estos padrotes que habían robado niñas para sus propias fiestas, ¿no? Es decir, toda esa denuncia que tiene en peligro de vida, en peligro de muerte a Lidia Cacho, y amenazada constantemente por a quienes ha denunciado, pues la están constantemente acosando y acechando. Es decir, porque ha denunciado que existe también en el campo del poder gubernamental una violencia, y no solamente contra las mujeres, sino contra las niñas y los niños, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy crítico en el que no podríamos diríamos con Jesucristo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque entonces todo ser, toda institución que ha ejercido poder, de algún modo ha ejercido esta violencia contra las mujeres y los niños y los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que cuestionarnos qué está pasando en el fondo. Si bien podríamos decir, es que así son los procesos sociales, y en todo caso justificarnos con ello y justificar que así deben pasar las cosas, no. A mí me parece que lo pintado en las paredes el viernes, que lo que sucede a fin de cuentas, si bien nos puede parecer muy violento y exagerado, como sea, es un discurso que tenemos que escuchar. Un discurso que debemos, a fin de cuentas, pues atender para saber cuáles son las necesidades y los deseos de las mujeres violentadas. ¿Qué necesitamos hacer como sociedad? Más allá de esperar las soluciones de un Estado, de un gobierno, algo tenemos que hacer las familias, algo tenemos que hacer los padres de familia, algo tenemos que hacer
viejos y jóvenes y medianos y gente madura, para que esas cuestiones tengan una discusión constante. Ojalá que lo producido el viernes sea un debate largo, una posibilidad de que podamos manifestar, digamos, y buscar el diálogo con la sociedad y de que todos podamos ejercer nuestro derecho a la palabra. Es momento, en este grito femenino, en este grito de la histeria, de la histérica que plantea así Lacan el planteamiento, que ha sido transformador de la historia completa del mundo. Han transformado, el discurso histérico ha transformado el mundo, más allá incluso del sufrimiento que les ha dado a ellas por lo que lo han llevado al cuerpo, a la enfermedad, a la somatización, etcétera, el sufrimiento de lo que han vivido. La palabra de ellas que no ha dejado de manifestarse en rebeldía, digamos, desde el siglo XVII a la fecha, y quizás antes, seguramente antes también lo había. A lo mejor yo no tengo el registro, no conozco el dato más atrás del siglo XVII y de esta formación de comunidades obreras, etcétera, que las iniciaron las mujeres precisamente, ¿no? Entonces, es el momento de que en lugar de descalificar seamos sensibles a este discurso, en lugar de condenar o gritar como empezaron a gritar los periodistas de la prensa oficial o de la prensa, digamos, comprada, de la prensa del poder, gritaron, crucifícale, Pilatos, crucifícales, llévalas a la cárcel, golpéalas, mándales granaderos. Y por fortuna el presidente de la República dice no habrá represión. Se limpiarán los monumentos, se les dará de alguna manera atención a todo esto. Quiero leer la opinión de Mariela Eula. Debe entenderse que este no es un problema del feminismo, es un problema social que atraviesa pañuelos verdes y celestes, niveles socioeconómicos, edades y cualquier otro color político. Se trata de una epidemia de odio y terror de la que cualquier niña o adulta puede ser víctima. Y también agregaría yo, si me lo permites, Mariela, también el derecho a manifestarse y a decir su palabra. Es decir, puede ser víctima, pero también puede ser emisora de una voz de denuncia, voz que me gusta mucho el planteamiento. No se trata solamente de un asunto feminista. Estamos todos involucrados, estamos todos metidos aquí, pero yo quiero dar de alguna manera preponderancia a la palabra femenina. Tenemos hoy día precisamente voces femeninas que han levantado la voz y se han enfrentado al poder, como Lidia Cacho, como Aristegui, por ejemplo, y otras muchas que incluso perdieron la vida en su trabajo periodístico y que levantaron la voz. Es momento también de defenderlas, de protegerlas y que nosotros hagamos caso y podamos entender qué es lo que pasa con esta cuestión y con esta denuncia. Sí, Mariela, no es un asunto solamente de orden feminista, es un asunto que nos atañe a todos. Hemos encontrado y nos han provocado el odio más feroz, y es algo que tenemos que atender. Muchas gracias, Mariela, por esta valiosa opinión. Vamos a hacer un pequeño corte y en un momento trabajamos con la conclusión de este programa. Renovado, Recargados. polémico. MQ Deportes con Manuel El Chepo Ávila. Miguel El Kaiser Ortiz Todos los lunes a las 6 de la tarde. por Metrópolis Querétaro. Hola, soy Priscila Maislin y te invito todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde a mi programa de Cuerpos y de Almas, donde abordaremos temáticas médicas de tu interés. Te esperamos aquí en Metrópolis Querétaro. Toca. No, me toca a mí. Que no, me toca a mí. No, ya los dos.
Los invitamos este 9 de agosto. Al estreno de la obra Escuela de las Mujeres de Molière. Estaremos en el Auditorio Esperanza Cabrera. A las 8:30 p.m. La temporada será viernes y sábados de agosto y septiembre. Hola amigos de Circo, Maroma y Teatro, nosotros somos el colectivo escénico Maíz Memoria y los queremos invitar este domingo y el que sigue de agosto a nuestra puesta en escena RAM 0NA y el Departamento de Censura Mental, una obra para niños, para toda la familia, en el Museo Regional a las 12 del día. Les dejamos 5 cortesías, pueden llamar a los teléfonos o ponerse en contacto y bueno, los estaremos esperando. Bien, pues ya estamos aquí para llegar a las conclusiones. Gracias, Mariela, nos dice felicidades, Nacho, excelente programa, gracias por el afecto que es mutuo. Sí, Mariela, muchas gracias y mi admiración hacia ti, como psicoanalista, como mujer. Gracias. ¿Qué podemos derivar de todo esto? Entonces, ¿qué es un asunto mundial? Que no es un asunto como lo quisieron confinar al asunto del crimen organizado. Es un asunto que está viviendo toda la sociedad y entonces toda la sociedad tenemos, como nos lo sugiere Mariela, atenderlo. Es un asunto que debemos atender y les sugiero que eso sea incluso nuestro próximo programa del lunes próximo, ver cuál debiera ser y cuáles podrían ser las propuestas en un momento dado de participación social. Es cierto que podemos decir, hay maneras y maneras. Perfecto, sí. Claro que también podríamos decir, bueno, es que no es manera que se manifiesten tan violentas, rompiendo vidrios, manchando los monumentos nacionales y demás, pero tampoco son maneras que la estén matando, tampoco son maneras que la estén violentando, tampoco son maneras que las estén queriendo amedrentar para que se metan a sus casas y dejen de ejercer su propio poder como mujeres. Tampoco son modas. Entonces, de alguna manera, parece que esta acción corresponde de alguna manera a otra acción que hubo antes. Es simplemente una reacción que sucede a una violencia ejercida. Entonces, es simplemente una respuesta violentita a la gran violencia que han recibido, tendría que decirlo yo. Sí, claro que eso solamente denuncia y abre, y ahora nos toca hacerle frente con un diálogo global, si es posible, que tiene que ser de todo el mundo, o un diálogo que tenemos que hacer entre los mexicanos para poder resolver nuestro problema, poder resolver lo local. Tenemos que hacerlo de alguna manera y tienen que abrirse todos los discursos, tienen que abrirse todas las voces y todas las palabras de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de los universitarios, de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas. Tenemos que escuchar todas las voces y también de los políticos, ¿por qué no? Y de los empresarios también, ¿por qué no? Porque tenemos que escuchar todas las voces. Muchas gracias por su atención. Reciban un saludo y mando un abrazo muy afectuoso a Olga Sánchez. Gracias, Olga. Te estamos esperando. Ojalá que ya puedas estar acá con nosotros. Gracias, muchas gracias, Metrópolis Querétaro. Gracias, Mario Antonio, por todo tu apoyo acá y por tus ideas que también nos planteas con mucha inteligencia y que como joven creo que nos has aportado en cada uno de los programas líneas de donde podemos trabajar. Muchas gracias por este apoyo de tu parte. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes en este programa con Olga y Nacho.